Hola amigas y amigos, saludos cordiales en una nueva presentación del texto del libro que venimos comentando en esta serie, libro Bases, Mediaciones y Futuro de la Educación a Distancia en la Sociedad Digital. En esta ocasión vamos a hablar de esa otra sociedad, de esa sociedad digital en la que estamos y que naturalmente nos obliga a otras formas de aprender. En este esquema básico que venimos desarrollando en todas las presentaciones, que ya lo hemos comentado en más de una ocasión, ahora ya estamos saltando, ya vimos las bases, estamos saltando a las mediaciones. Y dentro de las mediaciones tenemos 3 presentaciones, 3 capítulos sobre recursos, sobre métodos, y dejaremos el cuarto sobre docentes para otra presentación. Bien, pues vamos esta otra sociedad. Sociedad de la información. Miren ustedes, la UNED nació en el año 72 del siglo pasado. Pues ahí, por esa época, curiosamente el año pasado estábamos en el año 12, 13, cumpliendo nuestro 40 aniversario, y precisamente por esa época, con el nacimiento de la UNED, salieron los primeros indicios, las primeras publicaciones donde se hacía referencia a la sociedad de la información. Pero en realidad ha sido en los años 90, precisamente con el nacimiento y desarrollo de Internet, cuando esta sociedad de la información ha tomado cuerpo y ha tomado una realidad mucho más determinante. A la sociedad esta en la que estamos viviendo, de la información, del conocimiento, de la comunicación, sí, se le han dado cantidad de denominaciones. En el texto las tienen ustedes desarrolladas con las referencias bibliográficas correspondientes: Tecnópolis, Tercer Entorno, Telépolis, Mundo Digital, Sociedad Red, Sociedad Digital, Cibersociedad, etcétera, etcétera. Y fíjense ustedes que estos dos ámbitos de la información y de la comunicación, como se los presento aquí en la pantalla, vienen haciendo referencia por una parte a las tecnologías. Hablamos de tecnologías de la información y de la comunicación, pero también hablamos de sociedad de la información y de la comunicación. En muchos casos parece que estos dos términos se utilizan de manera sinónima, y no lo son. La información se genera una vez que los datos se han producido. Los datos debidamente ordenados producen la información. Si esa información la trasladamos a otros, la intercambiamos, consultamos, estamos generando comunicación. Con la información es como si nosotros alcanzásemos mayores dosis de independencia. Yo quiero saber algo, lo encuentro, porque lo busco, porque existe tal cantidad de información, y con la comunicación quizás más que la independencia sería algo así como la dependencia, porque nosotros lo que hacemos es interaccionar con los demás, consultar, compartir contenidos en definitiva, y algunas ideas iniciales que pudiéramos tener se pueden ver matizadas precisamente gracias a la comunicación. Un paso más de aquellos datos pasamos a la información, y la información, a través de procesos educativos, llega a generar el conocimiento. Bien, esta sociedad del conocimiento, esta sociedad digital, en realidad ha llegado a romper una serie de coordenadas que antes parecía que eran absolutamente inviolables. Se ha roto la distancia. No importa que la comunicación se establezca entre quien ahora les está hablando y quien pudiera estar en una habitación cercana a esta desde la que yo hablo, porque es de calidad igual que si la estoy realizando con una persona que esté ahora mismo en un lugar de nuestros antípodas geográficos. Entonces, se ha roto esa coordenada de la distancia, pero también el tamaño. Aquella información que antes ocupaba grandes volúmenes, grandes espacios y montañas de papel, hoy prácticamente en un smartphone, en un dispositivo pequeño, la podemos apilar. El espacio, es decir, el aquí ya no es una realidad, ese espacio, esa presencia que puede establecerse, que era necesaria antes para nuestra comunicación, esa presencia física y relación física, hoy se ha roto. Pero también el ahora, el aquí se rompió y el ahora se rompió. El tiempo ya no es un elemento, no es una variable que la tengamos que verificar para una comunicación de calidad. Esa comunicación asíncrona que hoy se realiza con grandes dosis de calidad es un elemento muy positivo, sobre todo en los procesos educativos. La velocidad de transmisión, imagínense los volúmenes de una gran enciclopedia,
¿Qué hacía falta antes para transportarlos? Pues un medio de transporte con la lentitud que eso suponía. Hoy a golpe de clic y en unos cuantos segundos podemos trasladar todos esos volúmenes de una enciclopedia de un lugar a otro. Todo lo que supone el volumen de conocimientos, este volumen de conocimientos que se duplica cada 2 o 3 años, que es increíble la velocidad de generación. Se escriben miles de artículos diariamente. El volumen de conocimientos, esto se ha roto. Antes el conocimiento era estable, ahora es líquido. El abaratamiento de los costes, es decir, los chips de información que antes eran tremendamente caros. Imagínense ustedes aquellos ordenadores que ocupaban una habitación completa, a la velocidad que se han desarrollado todos los avances tecnológicos y que hoy permiten que los costes se hayan reducido porque la capacidad, la potencia de estos elementos tecnológicos llega pues a situaciones que antes podían ser impensables. Bueno, estas coordenadas que yo les plasmo ahí en la pantalla y otras más que se le pudieran ocurrir a ustedes, esta sociedad digital las ha roto. Bueno, y en lo que respecta a las personas, ¿qué sucede? Pues miren, se ha publicado últimamente bastante sobre esto. Veamos los trabajos del célebre Prensky sobre nativos e inmigrantes. Él hace una referencia, una división de los ciudadanos, de las personas que habitamos nuestro globo. Por una parte, los nativos, que son aquellos que nacieron en la época de estas tecnologías, lo podemos situar, qué sé yo, a finales del siglo pasado, que se mueven por esa información ágil e inmediata, que gustan de la multitarea, hacer varias cosas a la vez, se mueven mejor en el mundo gráfico que en el mundo textual, gustan de los hiperenlaces, del mundo hipertextual, mejoran el rendimiento en la red, y les gusta trabajar en grupos y les gusta aprender jugando. Ese lenguaje multimedia lo manejan mejor que nadie. Y Prensky hablaba en 2001, bueno, naturalmente Prensky ha modificado sus planteamientos iniciales, pero los que más recorrido tuvieron son estos que les estoy plasmando en la pantalla. Los inmigrantes, que seríamos todos aquellos que hemos llegado a las tecnologías, pero que no nacimos con esos desarrollos fulgurantes tecnológicos, prefieren el terreno conocido. Quieren el procesamiento de una cosa después de otra, una tarea después de la otra. La hipertextualidad a veces les supera, les hace perderse. Prefieren el paso a paso, ese itinerario lineal y no el ramificado que permite lo hipertextual. Prefieren el trabajo individual, se sienten más a gusto con ellos mismos y confían más en un lenguaje escrito. El mismo Prensky modificó sus planteamientos, porque claro, aquí hace una división prácticamente generacional, de los que nacieron antes de y los que nacieron después de, pero eso no es real. Bien sabemos que los que nacieron después de, muchos de ellos tienen competencias digitales superiores, algunos nativos que manejan bien el herramental, el instrumental, pero que conocen poco, en definitiva, de las tecnologías. Sobre esto ha corrido mucha tinta, se ha escrito mucho. Yo les traigo aquí pues los planteamientos más recientes de White y LeCorne, que hablaban más de residentes y visitantes digitales. Los que residen, ya no habla de los que nacieron antes o después, los que residen en el espacio red, donde encuentran todas las relaciones, intereses, amistades, viven ahí, viven en línea, les cuesta distinguir entre lo que sea real y lo que sea virtual, y están enlazados con múltiples comunidades virtuales. Y desde luego les importa poco compartir su identidad digital, con el peligro que ello a veces pueda comportar. Los visitantes, sin embargo, que no son los inmigrantes, los visitantes son aquellos que la red la usan cuando la necesitan. Necesitan información, utilizar una determinada herramienta, sí recopilan la información de la red, pero les cuesta identificarse. Prefieren ofrecerse como anónimos. ¿Cuántos miedos hay sobre esto en las personas que podíamos calificar como visitantes? No creen en las redes porque las consideran poco útiles. No desean perder el tiempo, ese tiempo que a veces se insiste, que se pierde navegando, y finalmente usan la red, pero no se identifican como miembros de ella. Hemos visto dos planteamientos que, bueno, sí que nos pueden referir a lo que son los ciudadanos de hoy en esta sociedad digital y los tipos de ciudadanos que hay y todo lo que suponen las brechas digitales, las brechas que se abren, en definitiva, en sociedades más marginadas, más marginales, en sociedades más avanzadas. Todos estos son elementos que naturalmente los podemos estudiar en profundidad y los podemos debatir. Y no se es visitante
al 100% o residente al 100%. Ahí hay un continuum que pueden ustedes visualizar en esta diapositiva, en la que se puede ser más o menos visitante, un poquito visitante, un poquito residente. Bueno, pues esta otra sociedad que está planteando otra educación está en definitiva pidiendo otras formas de enseñar, otras formas de aprender. Aquí les muestro en esta pantalla dos de ellas, muy conocidas, muy reconocidas: el e-learning, este aprendizaje electrónico, de alguna manera en su etimología. Y aquí, pues simplemente recuerdan ustedes si visionaron otra presentación anterior de esta serie, que yo les hablaba del diálogo didáctico, que pongo en la pantalla en mayúscula, mediado a través de los medios. En definitiva, de lo que se trata es de soportar todos los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de los sistemas digitales, en las plataformas y en los sistemas digitales, en los entornos virtuales. Ahí se deben soportar los contenidos y todas las aplicaciones, sistemas y vías de comunicación. Ese es el learning. O el blended learning, que lo que nos está hablando es de mezcla, de combinación, un poco de semipresencialidad, que dirían otros. Yo apunto más, cuando hablamos de mezclar algo, más que presencia a distancia, de integrar recursos y métodos. Lo tienen ustedes explicitado en el texto que venimos comentando, pero realmente el blended learning se abrió un amplio panorama cuando de la distancia convencional pasamos a un e-learning total, y muchos se quedaron con el blended learning, y de hecho hay investigaciones que muestran que estos sistemas pueden llegar a ser aún mucho más eficaces y mostrar mayor calidad. Pero hay otras formas más de aprender. Miren ustedes, hablamos del aprendizaje colaborativo, esa interacción donde la responsabilidad de aprender es de todos los miembros, de todos los componentes del grupo. El aprendizaje móvil, que es basarlo utilizando los dispositivos móviles que no necesitan de cable, ni siquiera para la conexión de la energía, para utilizar la energía, y lo que ahora es más importante, para conectarnos con Internet. El aprendizaje invisible, basado en la experiencia, en la observación, en la comunicación, y que estaría fuera de contextos de evaluación, que será más en los contextos formales. O ese aprendizaje líquido que puede provenir de la sociedad líquida de Bauman, la fluidez, la menor rigidez, la inestabilidad, los cambios de lo que venimos aprendiendo hoy y que ya mañana no nos sirve. El aprendizaje rizomático, como los rizomas. No se produce el aprendizaje ya solo por las entradas que hagan los expertos, que hagan los docentes. Lo construimos entre todos, lo negociamos en tiempo real, con los aportes de los distintos miembros de la comunidad. Muchas diversas formas de aprender que rompen los sistemas más rígidos que veníamos soportando hasta ahora. Y solamente un apunte final para esta corriente de Siemens en 2004, después la ha ido matizando a lo largo de los años, donde los principios fundamentales simplemente los enumero. Hablamos de que el aprendizaje, habla Siemens habla de que el aprendizaje reposa sobre la diversidad de opiniones. El aprendizaje es un proceso de conexiones, conectivismo, conexiones de redes, de nodos, de fuentes. Él plantea, y aquí ha recibido muchas críticas, que el aprendizaje puede residir en los dispositivos. De hecho, retomamos la información, las conexiones, las posibilidades de comunicación desde precisamente los dispositivos. Según Siemens, es mejor el deseo y la capacidad de aprender que el propio aprendizaje en sí, las actitudes que se muestren hacia el aprendizaje. Las bases, una información precisa y un conocimiento actualizado, que lo brindan esas redes, esos nodos, esas fuentes. La competencia esencial para él sería establecer conexiones y además, a través de las redes, alimentar esas conexiones. Y finalmente, el proceso de aprendizaje fundamental es la permanente toma de decisiones. Amigas y amigos, han sido algunos aspectos relevantes de este capítulo sexto, otra sociedad y otras formas de aprender. Muchas gracias y hasta otra ocasión.